Para recordar un poquito lo que vimos el miércoles pasado, estuvimos hablando y estuvimos tratando de responder acerca de la siguiente cuestión, acerca de la siguiente pregunta. ¿Qué enseña la Biblia sobre la homosexualidad? Y no sé si te acuerdas, estuvimos hablando de los pasajes de Génesis 19, estuvimos hablando acerca de los pasajes de Levítico, estuvimos hablando acerca de las listas de Pablo y esos términos en griego, y nos estuvimos centrando también en Romanos 1, en Romanos 1. Y llegamos a la conclusión final de que la homosexualidad en la Biblia es condenada como pecado, es decir, es catalogada como pecado, independientemente de si la práctica homosexual es de carácter de compromiso, tiene un carácter de amor, no tiene un carácter coercitivo, es decir, da igual la forma, da igual que haya amor, que haya respeto, que haya compromiso. La Biblia, estuvimos viendo a través de toda la Escritura, habla de que la homosexualidad, de que cualquier práctica homosexual es pecado. Ahora bien, no solo este tema es teológico. Ya estuvimos hablando un poco la semana pasada de que este tema, aparte de ser teológico, también es práctico, es muy pastoral. Entonces, hoy, ya que hemos tenido claro la teoría y lo que dice la Escritura acerca de este tema, hoy vamos a intentar resolver esta pregunta. Es decir, ¿qué papel debe desempeñar la Iglesia con esta situación? Es decir, todos tenemos claro la teoría, todos tenemos claro lo que dice la Escritura, pero ahora bien, ¿cómo lo podemos llevar a cabo en este siglo XXI? Es decir, ¿qué papel debe desempeñar la Iglesia en el siglo XXI con este tipo de personas que sienten atracción hacia otras personas del mismo sexo o que están practicando la homosexualidad? Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Y lo primero que vamos a ver es las diferentes posturas eclesiales que podemos encontrar, pues, aquí en España, por ejemplo, ¿vale? Tenemos en el primer lugar una iglesia liberal, en segundo lugar tenemos una iglesia ultraconservadora y el tercer punto lo he denominado una iglesia equilibrada, una iglesia equilibrada. La iglesia liberal, como vimos la semana pasada, son las iglesias a las que tú puedes asistir y donde te van a decir que las prácticas homosexuales no son pecados. Es decir, que tú estás allí en esa iglesia y el pastor o la persona que está allí llevando esa iglesia te va a decir que no hay ningún problema. Si tú eres homosexual, no hay ningún problema, te aceptamos, te queremos, te amamos tal y como eres, bienvenido. El segundo punto es que acepta las relaciones homosexuales siempre que estén basadas, esto es muy importante, en el amor, el compromiso y el respeto. Ellos dicen que a lo mismo que las relaciones heterosexuales están basadas en el compromiso, en el amor, ellos respetan las relaciones homosexuales siempre que también estén basadas dentro de un marco de compromiso, de amor y de respeto. ¿De acuerdo? Es muy importante saber que este tipo de iglesias, este tipo de personas que están liderando estas iglesias, por ejemplo, el famoso autor de un libro, que no voy a decir el título aquí, Carlos Osma, dice que toda persona que vaya en contra de cualquier práctica homosexual está cometiendo pecado, es decir, va en contra de la voluntad de Dios. ¿Vale? Es decir, que es lo que tiene que ver mucho con este último punto que estamos viendo. Es decir, esta visión cataloga cualquier otra perspectiva o punto de vista que no sea la suya como una postura homofóbica, pero los autores, todas estas personas que apoyan esta postura, no van solo con que dicen que es una postura homofóbica, sino que tú no eres cristiano. Si tú no aceptas esto, tú no eres cristiano. Mira lo que dice Carlos Osma en su libro. Dice, toda aquella persona, iglesia o institución cristiana que rechaza con amor a una persona por su orientación sexual, no es cristiana, del tirón. Si rechazas a una lesbiana o a un gay, a pesar del enorme amor con el que lo haces, recuerda que Dios te pedirá cuenta sobre la discriminación y la muerte que intentaste echar sobre ellos. Es decir, automáticamente el autor empieza a atacar a todas aquellas personas y a todas aquellas iglesias que, como hemos visto en la primera parte del taller, vamos a la Biblia. Tenemos una postura
bíblica. ¿De acuerdo? Ahora, esto tiene mucho que ver con lo que vimos el miércoles pasado. Es decir, Carlos Ottman lo que hace es automáticamente a una conducta, en este caso homosexual, lo identifica ¿con qué? Con la identidad de la persona. Es decir, si tú estás juzgando o estás criticando o estás señalando una conducta de una persona, en este caso la conducta homosexual de esta persona, tú estás atacando no a una conducta, tú estás atacando, y mira cómo Carlos Ottman utiliza ese argumento, a su identidad. Tú lo estás rechazando a él. Carlos Ottman utiliza el argumento de decir, ¿tú vas en contra de la conducta homosexual? Sí, pero que no solo vas en contra de la conducta homosexual, sino que vas en contra de la persona. Tú estás en contra, tú estás rechazando a la persona. Y este argumento es muy fácil de desmontar. Es decir, nosotros, es decir, yo me meto aquí, es decir, lo que tenemos una postura bíblica al respecto, no estamos rechazando a los gays, a las lesbianas o a aquellas personas que sientan atracción hacia otras personas del mismo sexo. Yo estoy criticando o estoy señalando la conducta de esa persona. Yo amo a la persona, pero yo no amo todo lo que hace esa persona. ¿Me entendéis la diferencia? Yo amo a la persona, quiero que el Señor transforme su vida, quiero que el Señor haga el milagro en su vida, pero el señalar esa conducta no es igual a señalar a la persona o a rechazar a la persona. Yo puedo rechazar, por ejemplo, que alguien sea del Madrid o de algún equipo de fútbol, pero no rechazo a la persona. No sé si me entendéis el ejemplo. Es totalmente importante, ¿por qué? Porque las personas con este tipo de postura, este tipo de pensamiento, automáticamente van a achacar a decir, tú es que me estás rechazando a mí. No, a ti no, a tu conducta, a esa conducta de la que estamos hablando. ¿De acuerdo? La Iglesia, son términos míos, ¿vale? Ultraconservadora. La Iglesia ultraconservadora es la Iglesia que dice que la homosexualidad no es solo un pecado, sino que es uno de los pecados más graves y desagradables que el ser humano puede cometer. Incluso ellos dicen que las consecuencias de este pecado, por ejemplo, el SIDA, han sido puestas por Dios para castigar a este tipo de personas. Y por último, y este me parece que es muy interesante y nos vamos a detener un poco, es que utilizan un lenguaje peyorativo e hiriente para referirnos a las personas homosexuales. Es decir, cuando hablamos de este tema, y yo intento por todos los medios aquí ser lo más cuidadoso posible con los términos y con mi forma de hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque hay veces, y yo creo que todos nos tenemos que meter, hablamos de estos temas, hablamos de este tipo de personas con estos temas y somos muy ligeros a la hora de hablar. E incluso, ahora a lo mejor no tanto, pero hace 5 o 10 años todo el mundo decía bromas de este tipo. Todo el mundo gastaba bromas de este tipo y utilizaba términos peyorativos para referirse a este tipo de personas. Nosotros los creyentes tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar de estos temas. Incluso cuando estamos a lo mejor en ciertas comidas o en ciertos, salta el típico chiste de los mariquitas o el típico chiste. Cuidado con eso, porque no sabemos a lo mejor la persona que está en la mesa, la problemática que puede tener. Y a lo mejor estamos hiriendo a la persona con este tipo de comentarios o esta persona saca conclusiones al final que no son las más adecuadas para referirse a nosotros, ¿vale? Esta posición, aparte de errar en parte de su contenido, ¿vale? En parte, su principal error no es el contenido, son las formas en las que expresa el contenido. ¿Me entendéis, verdad? Es decir, yo puedo estar diciendo la verdad, pero mis formas no apoyan la verdad que estoy diciendo. Es decir, es muy importante tanto la verdad como las formas en las que digo esa verdad. Me parece muy interesante lo que dice el autor Timothy Keller al respecto de estas dos vertientes que estamos viendo. Fijaros lo que este hermano dice. Dice, algunas iglesias, en un esfuerzo por parecer relevantes a la cultura y parecer amorosas y hospitalarias con la gente homosexual, les han restado importancia a la clara enseñanza de la Escritura sobre la homosexualidad, o la han negado directamente. Esta es la postura que es la postura de la iglesia liberal, la postura de todo vale
somos amorosos, somos hospitalarios y aceptamos a todo tipo de personas y a todo tipo de prácticas, ¿vale? Dice, pero otras iglesias toman lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad muy en serio, pero a la vez de una manera muy farisaica. Ven la homosexualidad como el pecado máximo. Y él dice al final, dice, no buscan amar o acoger a los homosexuales. Dice, pueden pretender amar y llevarse bien con sus vecinos hindús, pueden tener amigos hindú, pueden tener amigos adúlteros, dice, pero no con los homosexuales. Es decir, parece que tienen como un estigma con las personas homosexuales. Y mi hermano, no solo debemos de preocuparnos por decir la verdad, y esto es uno de los puntos de una iglesia equilibrada, es decir, no solo debemos de preocuparnos en decir la verdad, sino en cómo decimos esa verdad. Y una iglesia equilibrada no solo se preocupa en decir la verdad, sino en cómo decimos la verdad. La verdad, el amor y la misericordia al tratar estos temas van unidos de la mano. Y lo venía hablando con Marta en el coche, es decir, la verdad tiene que ir relacionada con amor. Gracia y verdad tienen que ir unidas de la mano. Mira, una iglesia que solo dice la verdad sin amor, tú sabes lo que va a causar en el entorno, que las personas cuando tengan este tipo de problemas, ¿tú sabes lo que van a hacer? Callarse. No va a haber un entorno, no va a haber una comunidad que favorezca el que las personas se puedan confesar los pecados unos a otros, sino que va a haber un hermetismo, un miedo a que, como yo diga que tengo este tipo de problemas, este tipo de tentaciones, automáticamente me van a tachar. Esas son las iglesias ultraconservadoras. Tampoco puedo yo tener una iglesia liberal donde al final yo tenga tanto amor que carezca de ¿qué? De verdad. Y al final todo vale. Todo vale si es con amor. Es decir, al final el equilibrio es la clave. Es decir, es tener una iglesia equilibrada en el amor y en la verdad. Y al final es lo que crea, ¿no? La iglesia equilibrada, y es el último punto, ¿no? Crea un ambiente de compasión y confianza. ¿Para qué? Para poder confesar nuestros pecados unos a otros. Para que no nos callemos. Para que cuando haya un problema, automáticamente que podamos tener amigos, podamos tener personas de confianza donde podamos confesar nuestras ofensas unos a otros. Fijaros lo que dice Dietrich Bonhoeffer acerca de este tema que me parece súper interesante. Dice, en la confesión se abre la brecha hacia la comunidad. Fijaros qué importante, es totalmente cierto lo que dicen. Dice, el pecado anhela estar a solas con el hombre. Dice, lo sustrae de la comunidad. Cuanto más solo está el hombre, tanto más devastador se hace el poder que el pecado ejerce sobre él. Tanto más honda su opresión, tanto más desesperada la soledad, y el pecado quiere mantenerse en el anónimo. Al final, cuanto más pecamos, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que más nos aislamos. Es así, el pecado lo que trae es soledad, aislamiento. Nos crea en nosotros un cargo de conciencia que lo primero y lo natural que nos sale no es confesar nuestro pecado en comunidad, sino aislarnos, esconderlo, tenerlo en el anonimato. Entonces, para luchar en contra de nuestra naturaleza, de confesar, de abrir nuestro corazón, ¿qué es lo que tiene que haber? Una comunidad preparada, una comunidad abierta, una comunidad, como he dicho antes, que tenga un equilibrio entre ¿qué? Entre la verdad, por supuesto, pero también entre el amor, la misericordia y la gracia. Es muy importante, si no al final el pecado, ¿tú sabes lo que hace? Aislarnos por completo. Y esto no quiero decir ahora que tú vayas con tus pecados contándolo por ahí a todos los hermanos de la iglesia. No, yo no quiero decir eso, pero sí que tengas tus 3, 4 hermanos de amistad profunda donde tú puedas abrir tu corazón, donde tú puedas decir, estoy luchando con esto, ya no solo con este tema, sino ya esto se refiere a cualquier lucha que tú tengas en tu corazón y cualquier pecado, ¿eh? Ya no solo estoy hablando de personas que sientan atracción hacia otra persona del mismo sexo. Habiendo entendido esto, ¿vale? Habiendo entendido que necesitamos una iglesia equilibrada, una iglesia
donde podamos equilibrar ese amor, esa gracia con esa verdad, vamos a tratar ahora la siguiente pregunta que creo que va a ser el meollo, por así decirlo, de este taller, ¿vale? Y es contestar o intentar contestar a estas dos preguntas que veis en la pantalla. Es decir, ¿es pecado que una persona sienta atracción hacia otra persona del mismo sexo? En caso de que nuestra pregunta sea que no, ¿vale? Si es que sí, ya te quedas en la primera, ahora lo veremos, pero si es que no, te hago la siguiente pregunta. ¿Es una tentación que una persona sienta atracción hacia otra persona del mismo sexo? Estas preguntas son las que vamos a responder en este siguiente apartado, que lo he denominado atracción hacia el mismo sexo. Y lo primero que vamos a diferenciar, ¿vale?, es practicar la homosexualidad y sentir atracción hacia otra persona del mismo sexo. No es lo mismo una persona que practica la homosexualidad a una persona que solo siente atracción hacia otra persona del mismo sexo. Vamos a diferenciarlo. Por ejemplo, la práctica homosexual es la persona que siente el deseo, siente la emoción y siente la prioridad de ¿qué? De estar con otra persona del mismo sexo que él o ella, ¿vale? Entonces, ese deseo lo lleva a cabo, ese deseo lo complace, ¿de acuerdo? Esa es la persona que practica la homosexualidad, es decir, tiene el deseo y lo lleva a cabo, no tiene ningún tipo de problema. Por tanto, la tentación se consolida al final ¿qué? En una práctica o acción pecaminosa, es decir, siento atracción y la llevo a cabo, es decir, tengo un deseo y me complazco en hacerlo real, ¿vale? Ahora, cuando nos referimos a una persona que siente atracción hacia otra persona del mismo sexo, es la persona que tiene el mismo deseo que la primera, el mismo deseo. ¿Cuál es ese deseo? Que le gusta a la persona del mismo sexo que él o ella, ¿vale? Pero esa persona tiene claro una cosa, que no es la voluntad de Dios el deseo que él o ella tiene en su corazón. Por tanto, decide rendir su deseo por amor al Señor y sujetarse a Él. ¿Lo entendéis? Es decir, el que practica la homosexualidad, su deseo lo lleva a cabo y la persona que siente atracción tiene el mismo deseo que el que practica la homosexualidad, pero su prioridad es diferente. ¿Por qué su prioridad es diferente? Porque el que practica la homosexualidad, su prioridad es llevar a cabo su propio deseo y complacerse a sí mismo, pero el que siente atracción hacia otra persona del mismo sexo, su prioridad, mi hermano, no es agradar hacia sí mismo. Su prioridad no es complacer su deseo, sino que su prioridad es complacer la voluntad del Rey, la voluntad de Dios. ¿Veis la diferencia? Por lo tanto, es importante, viendo esta diferencia, tener clara la respuesta a esta pregunta. ¿Es pecado sentir atracción hacia personas del mismo sexo? Mi opinión, ¿vale? Totalmente respetable la persona que tenga otra opinión, pero mi opinión personal es que no es pecado sentir atracción hacia una persona del mismo sexo. La atracción hacia una persona del mismo sexo es una tentación, no es un pecado. Sin embargo, ahora vamos a intentar afinar bien lo que es tentación y lo que es pecado para que se me pueda entender bien con claridad, ¿de acuerdo? Ahora, previamente a la consideración del argumento teológico, una persona creyente, ¿vale?, que sienta atracción hacia el mismo sexo, decide, por amor a Dios, controlar sus sentimientos. ¿Por medio de quién? Del poder del Espíritu Santo, por medio de la santificación del creyente, es decir, su propio esfuerzo, pero al mismo tiempo que el poder del Espíritu Santo está en él. Por lo tanto, esa atracción, ¿qué ha pasado? Que no se ha consumado en un pecado, sino que se ha quedado simplemente ¿qué? En una tentación. Se ha quedado en simple atracción. Sin embargo, si esa atracción nos lleva a un pensamiento pecaminoso,
automáticamente, aunque esa atracción no se haya consumado físicamente en practicar la homosexualidad, sí que está cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque él en su mente o ella en su mente ha divagado. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos mucho más fácil. Por ejemplo, la Escritura, Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró él en su corazón. Ahora, ¿es pecado mirar a una mujer? No. ¿Es pecado mirar a una mujer y simplemente quedarte en el hecho de decir, qué guapa es esta chica? Y seguir con tu vida, seguir con lo que estabas haciendo. ¿Es pecado eso? No. Aquí lo que el Señor nos está queriendo transmitir es la persona que mira a una mujer, dice qué guapa es, pero no se queda solo en decir qué guapa es, sino que automáticamente en su corazón y en su mente empieza ¿qué? A codiciarla. Empieza a tener pensamientos muy feos, pensamientos que no le corresponden. Pues lo mismo que esa persona tiene pensamientos indecentes con una mujer cuando la ve, una persona que siente atracción hacia otra persona del mismo sexo le pasa exactamente lo mismo. Si yo tuviera atracción hacia las personas del mismo sexo y viera un chico y digo, qué guapo es este chico, y solo me quedo ahí y sigo con mi vida y sigo con lo que estoy haciendo, mi hermano, eso es una tentación. Pero no estoy consumando el pecado, no estoy dando rienda suelta a mi corazón y a mis deseos, sino que automáticamente le digo a mi mente, vamos a hacer otra cosa, vamos a ponernos a hacer otra cosa, vamos a seguir con lo que estoy haciendo. Pero si ya yo veo a un chico y digo qué guapo es y empiezo a codiciarlo y empiezo a pensar cosas que no corresponden, automáticamente ya esa tentación se ha convertido ¿qué? En un pecado, aunque no lo haya llevado a cabo físicamente. ¿Sí? Fijaros Santiago 1, del 13 al 15, lo que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen. Estos malos deseos conciben y dan a luz el pecado. Y el pecado, una vez cometido, da a luz la muerte. ¿Veis aquí cómo Santiago hace la diferencia entre tentación y pecado? Y es muy curioso, lo tenía subrayado, lo que pasa es que cuando se pasa a PDF no se queda, subrayé las palabras arrastran y seducen. Porque Santiago utiliza estos términos y estos términos vienen de la caza y de la pesca. Mira, el primero cuando dice arrastran es cuando un cazador coge el cebo para que el animal salga de su madriguera. ¿Habéis visto algún documental de caza y pesca donde veis al cazador y se mete en un refugio el animal y tú, para querer que salga del refugio, tú le pones un cebo? Ese cebo es el término que utiliza Santiago ahí para arrastrar. ¿Por qué? Porque al final el animal se siente que arrastrado a salir de la madriguera ¿hacia qué? Hacia el cebo. Hacia el cebo. Y cuando utiliza el término seducen, ese término viene de la pesca. Y es cuando el pescador en su caña pone el cebo para tirar la caña y ¿qué hace el pez? El pez que se siente atraído, ¿por qué? Por el cebo. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros nos sentimos atraídos, nos sentimos imantados hacia la tentación. ¿Por qué? Por nuestra concupiscencia, por nuestra inclinación pecaminosa. Entonces, automáticamente, cuando vemos el cebo, instintivamente nuestra naturaleza nos hace que arrastrarnos hacia él, nos sentimos llamados hacia él. Pero claro, ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo y la santificación del creyente y esa lucha
De decir, no, que aunque me sienta llamado a coger el cebo, yo tengo que ese dominio propio que me da el Señor, ¿para qué? Para decirle no a ese cebo. Claro, ahora, ese cebo, esa imantación, que es a donde yo quería llegar, ese llamarme la atención, el cebo, y sentirme arrastrado y seducido, ¿es pecado? Es decir, el que yo me sienta llamado, el que yo me sienta arrastrado, el que yo me sienta seducido, el que yo me sienta llamado a hacer algo que no corresponde, ¿es pecado? No, tenemos que diferenciar que eso se quedaría ¿qué? En la tentación. Ese cebo, ese arrastrar, ese seducir es la tentación. Ahora bien, si nosotros nos dejamos arrastrar y nos dejamos seducir por ese cebo y picamos, entenderme el ejemplo, esa tentación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa qué? A ser pecado. ¿Qué pasa a ser pecado? Pues de esta misma manera debemos de tratar la atracción hacia las personas del mismo sexo. No podemos imputar de pecado a una persona que puede tener una tendencia natural, y ahora veremos eso, a sentirse atraído hacia otras personas del mismo sexo. No podemos. Sin embargo, si esa tendencia lleva a codiciar a otra persona del mismo sexo, entonces sí es pecado. Pero si simplemente se queda en atracción, simplemente se queda en ese arrastrar y en esa seducción, no, mi hermano, no sería pecado, sería tentación. Ahora, una buena noticia, ¿vale? Una buena noticia para todas aquellas personas que luchamos con alguna tentación o con algún problema, que yo creo que de las personas que estamos en esta sala somos todos. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que ¿qué? Que no sea humana. Dice, pero Dios es fiel y no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida ¿para qué? Para que podáis soportarla. Es decir, no vale decir, es que como yo me siento tentado, es que como yo me siento arrastrado hacia el pecado, ya automáticamente nos autojustificamos. ¿Para qué? Para caer en la tentación. Es decir, no, mi hermano, porque juntamente con esa tentación, no lo digo yo, lo dice la palabra, que el Señor nos da las fuerzas y nos da la salida para poder salir más que vencedores. Él nos da la salida. Él nos da la salida. Espero que se haya entendido la diferencia, porque me parece muy importante eso, entre la atracción hacia las personas del mismo sexo y practicar la homosexualidad, porque a lo largo de lo que queda del estudio vamos a utilizar estos diferentes términos y es importante que tengamos clara esta diferencia, ¿vale? Ahora, una vez que hemos respondido a estas dos preguntas y hemos diferenciado lo que es la tentación de lo que es el pecado, se nos surge la siguiente pregunta. ¿Puede una persona tener una tendencia natural a sentirse atraído hacia el mismo sexo? Es muy relacionado con la pregunta que hizo Loida el miércoles pasado. Es decir, ¿es natural o no es natural? Mira, pues puede ser natural y puede que no sea natural. Vamos a empezar por la fácil, por las experiencias. Es decir, una persona puede ser atraída hacia otra persona del mismo sexo por malas experiencias en una práctica sexual anterior. Eso se da mucho, por ejemplo, en el caso de las chicas. Cuando un chico ha sido muy bruto, por ejemplo, o ha tenido malas experiencias sexuales con un chico, hay muchas chicas que debido a esa mala experiencia se han sentido atraídas ¿qué? Hacia otras chicas. ¿Y qué ha pasado con esas chicas? Pues los chicos, por norma general, somos mucho más brutos, más directos. Sin embargo, las chicas, las mujeres, son mucho más, por así decirlo, más cariñosas, más de preámbulos, más de... No sé si me estáis entendiendo. Entonces, claro, cuando esa chica ha tenido una mala experiencia sexual con un chico
que la ha tratado mal, pues encuentra en la chica esa dulzura, ese cariño que no encontró en esa práctica sexual anterior. Por lo tanto, al final, ¿qué? Pues llega a la conclusión de que a ella no le gustan los chicos, de que ella no siente atracción hacia los chicos, que ella lo que siente es atracción, ¿qué? Hacia las chicas. Abusos sexuales, por ejemplo, también, personas que han sido abusadas de pequeños por un progenitor, al final acaban sintiendo atracción hacia personas del mismo sexo. Puede haber multitud de factores, a lo mejor también familias que no están bien estructuradas, es decir, donde no hay un rol de un padre y de una madre bien fundamentados, personas incluso que han carecido de ese factor de padre o de madre, es decir, todos esos factores pueden provocar que una persona sienta atracción hacia otras personas del mismo sexo. ¿Vale? Ahora, ¿puede también ser una persona atraída hacia personas del mismo sexo de manera natural, es decir, sin ningún factor externo? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, que una persona, yo puede que hable con ella y me diga, mira, Ezequiel, es que no hay ningún factor externo que provoque que yo sienta atracción hacia personas del mismo sexo. Es decir, yo he tenido una buena familia, yo me he criado bien, yo no he tenido padres disfuncionales, yo no he sido abusada, yo no he tenido malas experiencias sexuales. Es decir, yo no he tenido nada de eso, pero siento atracción hacia personas del mismo sexo. Ahora, ¿yo por qué creo que sí? Y ahora aquí vamos a entrar un poquito en teología, porque desde la caída de Adán, desde la desgraciada caída de Adán, no solo se nos imputa ese pecado porque era nuestro representante, sino que las consecuencias del pecado de Adán las tenemos todos los que estamos aquí. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado de Adán en nuestras vidas? Pues que nosotros no tenemos una naturaleza neutra, ahora me vais a entender por neutra, sino que nuestra naturaleza, desgraciadamente, está inclinada hacia el mal. A los niños no hay que enseñarles a hacer lo malo. Parece que lo traen de fábrica. Tú le tienes que enseñar a un niño a hacer lo bueno, a compartir, a dar, a portarte bien, pero a que a nadie le ha tenido que enseñar a su hijo a portarse mal. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, debido a la caída de Adán, nuestra naturaleza está corrompida. Nuestra naturaleza no funciona bien. Por lo tanto, nuestra propia naturaleza está inclinada hacia el mal. Yo sé que esto lo habéis visto en los estudios últimos de teología porque lo estuve viendo. Es decir, para nosotros la tentación puede venir de tres fuentes. La primera, esta sociedad. La segunda, el diablo. Pero la tercera, mi hermano, y una de las más importantes, nosotros mismos. Nosotros mismos somos una fuente donde, aunque estemos aislados de la sociedad, aunque no tengamos contacto con nadie, vamos a tener tentaciones. ¿Por qué? Porque nuestro propio corazón va a fabricar las propias tentaciones. Por lo tanto, yo creo que esa caída de Adán produjo en nosotros una naturaleza corrompida, y ¿por qué no esa naturaleza corrompida puede ocasionar que una persona de manera natural, sin ningún factor externo, sin la sociedad, pueda tener esa atracción? ¿Me entendéis? Es decir, a lo mejor esa persona estaba aislada del mundo, aislada de la sociedad, aislado de todo, pero su propio corazón, es decir, su propia concupiscencia, hacer que, debido a esa naturaleza pecaminosa, pues sentirse atraído hacia personas del mismo sexo. Ojo, esto cada vez es más complicado. ¿Por qué? Porque nadie vive aislado. Y la cultura, esta cultura del siglo XXI occidental, cada vez más favorece este tipo de conducta. Entonces, cada vez más es más difícil que una persona de carácter natural tenga este tipo de luchas. Puede ser, ojo, puede ser, pero que estamos muy condicionados y tú me dices, no, yo no estoy condicionado. Todos estamos condicionados por la cultura. Todos, sin darnos cuenta, estamos condicionados.
En la persona que dice, no, yo no estoy condicionado, es la persona que más condicionada está porque no se da cuenta de que está condicionada. ¿Me entendéis? Es decir, al menos la persona que reconoce decir, no, yo estoy condicionada por este tema, por esto, tengo que luchar con esto, esa persona es la que menos condicionada está. Tú vas ahí a la calle y tú le dices a la gente, ¿tú estás condicionada por algo? ¿Tú eres libre? Y todo el mundo, no, yo tengo un pensamiento libre. Yo no estoy condicionado por nada. Yo soy un alma libre. Esa es la persona que más condicionada está. No hay nadie en este mundo que tú le hagas la pregunta, ¿tu pensamiento está condicionado? Y te diga sí. Todo el mundo parece tener un pensamiento libre. Esa es la mentira que nos quiere enseñar esta sociedad, que nosotros somos libres. Pero creo que somos la sociedad y la cultura que más condicionada estamos, que más adoctrinada estamos. ¿Y sabes por qué estos temas son tan conflictivos? Porque el que se sale fuera del adoctrinamiento, el que se sale fuera del pensamiento de adoctrinar de esta sociedad, ya automáticamente lo excluimos. Lo catalogamos como homofóbico o esta persona es que nos respeta, esta persona... Pero automáticamente la sociedad lo que nos quiere hacer es que pensemos en esta dirección. Pero solo en esta, ¿eh? Pero tú eres libre. Pero piensa así. Porque si no piensas así, tú tienes un problema. Tú tienes un problema. Sí. Millard Erickson, un teólogo, dice lo siguiente. Dice, todos nosotros, sin excepción, somos pecadores. Con esto queremos decir no solo que todos pecamos, sino que todos tenemos una naturaleza ¿qué? Depravada y corrupta, que nos inclina tanto hacia el pecado que éste nos resulta prácticamente ¿qué? Inevitable. Es decir, lo que quiero que os quedéis es que todos tenemos una naturaleza ¿qué? Depravada. Y es que en la auténtica realidad todos tenemos una naturaleza depravada. Todos. Por lo tanto, esas personas que utilizan a lo mejor el término, es que eso está en los genes. Es que la homosexualidad está en los genes. Eso a día de hoy no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen los expertos, lo dice la medicina a día de hoy, ¿vale? No hay ningún gen que condicione la conducta homosexual. Ninguno. Ninguno. Es que la persona que ha nacido con este gen y este gen hace que la persona se incline a sentir atracción hacia personas del mismo sexo. Mentira, eso no existe. Eso no existe. Porque esto no es un tema de ADN o de genética. Esto es un tema espiritual del corazón. Esto es un tema de que estamos, mi hermano, y es que hacen todos, todos. Estamos depravados, estamos inclinados hacia el mal, hacia el pecado, y al final esa inclinación a algunos nos llevan a luchar con algunos temas y hay otros que luchan con este tipo de temas y de problemáticas que estamos viendo. Pero que nadie me diga y que nadie diga, no, es que la genética, es que esto viene en los genes. No, esto no es cuestión de genes. Esto es más de un tema de nuestra propia naturaleza depravada, de nuestra concupiscencia, de nuestros deseos. Es concerniente ahora, ya que tenemos todos estos temas bastante claros, es decir, ¿qué salida nos da Dios a estas tentaciones? A la tentación, evidentemente, de la atracción hacia las personas del mismo sexo. Es decir, ¿qué salida nos da Dios? Pues nos da dos posibilidades, ¿vale? Dos salidas. Dentro siempre de los parámetros de Dios y de la Escritura, ¿vale? A lo mejor otras personas te darán miles de parámetros, pero yo te voy a dar dos parámetros en base a la Escritura y a base a lo que Dios dice en su palabra, ¿de acuerdo? Uno es que Dios, en su gracia y su soberanía, Él decida cambiarte esa atracción y llega al final un momento, en vez de sentirte atraído por las personas del mismo sexo, te sientes atraído al final por el sexo opuesto. Eso puede ocurrir. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso y Él lo puede hacer todo. Pero tú sabes lo que ha pasado, que solo le hemos dado esa salida a estas personas que sienten atracción hacia las personas del mismo sexo. Es decir, tú ora que ya verás cómo el Señor te cambia.
tú lo que tienes que hacer es orar y ayunar y verás tú cómo el Señor te va a cambiar esa atracción que tú tienes y de aquí a 2 o 3 años te veo ya casado o casada y con familia. ¿Y sabes qué ha pasado? Que hay muchas personas que se han casado, pero han seguido teniendo atracción hacia las personas del mismo sexo y al final su matrimonio ha quedado ¿qué? En un fracaso. Porque hemos forzado a la persona a que se case incluso con esa atracción que esa persona siente. Por lo tanto, Dios nos da otra salida. ¿Y cuál es esa salida? Lo que pasa es que esa salida, wow, ahora hablaremos de ella. Es una salida que en este siglo XXI no está de moda, ¿eh? Y es que el celibato, el llevar una vida célibe. Alguno me dirá, ¿y eso qué es lo que es? Una vida célibe, el celibato. No lo habrá escuchado en su vida, lo que es el celibato. El celibato, vivir una vida célibe, es decidir quedarte solo. Hablando claro. Es decidir quedarte solo. Pero claro, eso ahora vamos a ver lo que conlleva todo esto. Porque yo quiero ser muy sensible ahora con este tema, ¿vale? Porque puede ser que haya personas a lo mejor que nos ven por YouTube o por las plataformas y puede ser que a lo mejor sienta esa atracción de la que yo estoy hablando, claro, y tú me ves a mí aquí hablando y tú dices, no veas a este chaval con la ligereza que habla acerca de estos temas. Yo quiero decir que este tema del celibato es muy difícil, ¿vale? Y no solo va a ser un reto para la persona que sienta atracción hacia otra persona del mismo sexo, sino que también esto es un reto para todos los que estamos aquí, ¿eh? Porque hoy el taller va a retar a todas aquellas personas que están sintiendo esa atracción, pero también te va a retar a ti y a mí como iglesia, ¿eh? Porque creo que tenemos que cambiar muchas estructuras, muchos pensamientos, muchas maneras de ver las cosas para poder acoger a este tipo de personas, como veremos a continuación. ¿Vale? Así que pasamos al tercer punto de este taller, que lo he titulado el celibato. Es decir, la primera opción es que el Señor pueda cambiar esa atracción y esta segunda vía es la vía del celibato. Mira, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero en la actualidad, la castidad es algo absurdo. ¿Habéis visto alguna vez las películas de Virgen a los 40? Y parece que el hombre tiene 40 años, pero el hombre es tonto. El hombre parece que porque no ha tenido relaciones sexuales, el hombre parece que no piensa, que no reacciona, que no es maduro, que no es capaz de pensar, sino que simplemente es un niño encerrado en un cuerpo de 40 años. ¿Por qué? Pues porque es virgen y no ha tenido relaciones sexuales con 40 años. Pero ¿tú sabes cuál es el problema? Que nosotros pensamos lo mismo. Que esta sociedad piensa así. Que esta sociedad, si tiene 20, 30 y ya, si te digo 40 y tu mensaje es decir, soy virgen, no mantengo relaciones sexuales, ¿tú cuál crees que va a ser la reacción o el comentario de la persona que te está acusando y que no es cristiana? Se ríe de ti, se burla, estás desperdiciando tu vida, no está. Es decir, el celibato, desde una perspectiva humana y desde la perspectiva de esta sociedad, es una tontería. Pero tú sabes lo que pasa, que no todo, ¿no? Pero parte de ese pensamiento se ha metido dentro de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en la soltería como un proceso transitorio. Nosotros pensamos en la soltería como un proceso transitorio, como un estado transitorio, es decir, no un estado definitivo. Y eso es un problema, porque si nosotros a los jóvenes le estamos queriendo transmitir que si tú con 30 años se te está pasando el arroz y que tienes que buscar novio o novia rápidamente, al final, ¿qué pasa? Que lo que estamos diciendo, el mensaje que estamos lanzando es que en la soltería no hay plenitud, que tú no eres pleno en estado de tu soltería. Entonces, si a un heterosexual el estado de soltero o soltera es un estado transitorio donde no eres pleno,
Entonces, a una persona que siente atracción hacia una persona del mismo sexo y que le estamos transmitiendo que se tiene que quedar solo o sola para toda la vida, a no ser que el Señor cambie esa atracción, también le estamos transmitiendo ese mismo mensaje, que no es pleno, plena, que ese proceso no es completo, o tenemos dos mensajes, uno para los heterosexuales y otro para los que sienten atracción hacia personas del mismo sexo. En uno, la soltería, tienes que buscarte novia, ándate ligero, ve a los campamentos, muévete. Para uno es un problema y para el otro, ¿qué pasa? Que decimos, no, es que te tienes que quedar solo, es una bendición que estés así. Es decir, falta coherencia en el mensaje. Falta coherencia en el mensaje. Lo pongo en el segundo punto, ¿no? En el ámbito evangélico, la soltería se define como un problema temporal que el matrimonio resuelve felizmente. Pero es que es así, ¿eh? Y el matrimonio, el estado del matrimonio y del celibato ha ido cambiando a lo largo de la historia. Es decir, en la Edad Media el matrimonio era un desastre. El matrimonio era despistarte de las cosas del Señor. Y en la Edad Media el celibato, el mantenerte la vida del monje, ¿no? Es decir, la vida en el monasterio, la vida aislada de todo, era la vida plena. Eso ha ido cambiando a lo largo de la historia y ahora es todo lo contrario. Ahora, el matrimonio, por así decirlo, es el estado pleno de felicidad y el estar soltero, soltera o vivir en el celibato es vivir una condena. Es vivir una condena. Yo con esto no quiero decir ahora que el matrimonio no sea una bendición. Claro que el matrimonio es una bendición. Pero la soltería también es una bendición, mi hermano. Ese es el punto. El punto es que hay personas que pueden disfrutar del don del matrimonio, y gloria a Dios, pero hay personas que también tienen que disfrutar del don de la soltería y disfrutar del don de la soltería. Se habla muy poco del don de la soltería, pero Pablo lo habla en Corintios, ¿eh? La enseñanza que os quiero transmitir es que el celibato es bueno y es un modo de vida viable, como yo os digo. Y para que se pueda llevar a cabo, necesitamos cambiar ese concepto de comunidad cristiana que tenemos. Y como he dicho antes, con esta enseñanza no os animo ahora a llevar una vida célibe en contra de una vida matrimonial. No, yo no quiero eso. Lo que yo busco es promover el don del matrimonio en las iglesias, pero también procuro promover el don de la soltería, del celibato en las iglesias. Mira, en la actualidad la sociedad tiene un montón de ídolos. Y me imagino que seguro que conocéis a este hombre, Friedrich Nietzsche, por las cosas tan bárbaras que dice, pero en esto acierta. Dice, en este mundo hay más ídolos que realidades. Se equivocó en un montón de cosas, pero en esto lo clavó. Y si pudiéramos destacar un ídolo del siglo XXI, y ya aprovecho y os recomiendo este libro, el sexo creo que es el mayor ídolo del siglo XXI. El sexo, el mantener relaciones sexuales, el tener pareja, novio o novia, se ha convertido en un ídolo en este siglo XXI. Algunas personas, por no decir casi todas, han magnificado el placer sexual, han magnificado el placer de tener novio o novia, es decir, lo han magnificado a tal extremo que se ha convertido sin lugar a duda en un ídolo. La persona que mantiene relaciones sexuales es feliz. La persona que lleva 1, 2 meses o 3 meses sin tener relaciones sexuales, ya automáticamente esta persona, eso es lo que piensan, ¿eh? Y tú sabes qué pasa, que estos ídolos, este pensamiento, al final lo que hace es esclavizarnos. Y hace que queramos más y más y más. Y al final, ¿tú sabes qué pasa? Que nos va atando más. Nos van atando más. Y vuelvo a lo mismo. Con esta reflexión no quiero decir que las relaciones sexuales, como se pensaba anteriormente, sean malas, sean nocivas. No. Yo quiero poner las relaciones sexuales, quiero poner el matrimonio
en su justo lugar. En su justo lugar. Ni más ni menos. No es ponerlo en un altar, ni tampoco ponerlo por los suelos. Es ponerlo en su justo lugar, donde Jesús quería que lo pusiéramos. Mira lo que dice C.S. Lewis acerca de este tema. Dice, si encuentro en mí mismo un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, qué bonito, dice, la aplicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Debo mantener vivo en mí el deseo de mi verdadero país, que no encontraré hasta después de mi muerte. Es decir, el ser humano va a intentar, por medio de las prácticas homosexuales, por medio del sexo, por medio del dinero, del trabajo, llenar un vacío en el corazón, que ese vacío en el corazón tiene el tamaño de ¿qué? De Dios. Tiene el tamaño de Dios ese hueco que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque fuimos creados para Él. Fuimos creados para Él y por Él. Y hasta que el ser humano no se encuentre en Él, no va a ser lleno. Y va a estar viviendo 40, 50, 60, 70 años en este peregrinaje, ¿sabe qué? Que no va a encontrar la llenura en su corazón. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para otro mundo. Tenemos un hueco en nuestro corazón del tamaño de Dios. Y solo vamos a poder ser llenados por Él. Solo. Ahora, en un mundo entonces tan sexual, tan provocativo, que yo me acuerdo, los que tenéis más años a lo mejor lo recordaréis, el anuncio de el limpiagrasa. Y el anuncio del limpiagrasa tenía aspectos sexuales que tú decías, pero vamos a ver, yo para un quitagrasa, ¿para qué quiero yo? Es todo para una colonia, para un anuncio de cualquier índole. Ya que decir de las películas y las series, es decir, un 90% de las películas y las series tienen escenas sexuales. Todo está sexualizado. Entonces, en un mundo tan sexual, tan provocativo, ¿cómo podemos nosotros mantener una vida célibe? ¿Cómo nosotros podemos promover en un mundo tan sensual una vida célibe, Ezequiel? Fíjate lo que dice Christopher West, que me parece súper interesante. Dice, el celibato para el reino no es una declaración de que el sexo sea malo. Es una declaración de que, aunque el sexo pueda ser impresionante, y escucha bien esto, hay algo aún mejor. Dice, infinitamente mejor. El celibato cristiano es una valiente declaración de que el cielo es real y de que merece la pena venderlo todo para poseerlo. Y esta es la clave, mi hermano. Esta es la clave para llevar una vida célibe y una vida que agrada al Señor. Es una vida que, aunque sienta atracción hacia otra persona del mismo sexo, aunque le encantaría tener una pareja, formar una familia, llegar a su casa después del trabajo y encontrarse con alguien que esté a su lado, por más que eso le guste y lo quiera, hay algo que quiere mucho más. Y hay algo que le llama mucho más la atención. ¿Y sabéis qué es lo que es? Dios mismo. Cristo mismo. Es ese tesoro. Y al final, cuando una persona se encuentra el tesoro, dice que es capaz de venderlo todo. ¿Por qué? Por adquirir ese tesoro. Esa es la clave para llevar una vida célibe, es encontrarte con el tesoro de Cristo. Esa es la clave. Te va a costar, porque lo vas a tener que vender todo. Pero es que venderlo todo, ¿sabes qué? Que merece la pena por ese tesoro. Es entender que las relaciones sexuales, que el matrimonio, que eso todo apunta ¿a qué? A una realidad gloriosa. ¿A una realidad gloriosa de qué? De Cristo con su iglesia. Que el matrimonio no es el fin. Que el matrimonio solo es una imagen que apunta ¿a qué? A otra mucho más gloriosa.
a la imagen de Cristo y su iglesia. Yo estudiando todo este tema, de verdad, y lo digo abiertamente, admiro a todas aquellas personas que sienten atracción hacia otras personas del mismo sexo, pero por sus convicciones, por haberse encontrado con ese tesoro maravilloso que es Cristo, deciden venderlo todo, deciden renunciar a su atracción, a sus deseos, a sus gustos, por amor a Cristo. Mira lo que dice este hombre, me parece impresionante. Impresionante lo que dice este hombre. Dice, sé que mucha gente hoy en día cree que es una tragedia morir siendo virgen. Pero mira lo que dice este hombre. Dice, pero yo espero hacerlo. Pero yo espero hacerlo. Dice, porque sé que no habré perdido nada demasiado significativo. Porque la Biblia me enseña que solo me habré perdido el breve anticipo que el sexo pretende ser de la realidad eterna, de la perfecta unión entre Cristo y su iglesia, que algún día experimentaré para siempre. Dice, cualquier placer pasajero al que haya tenido que renunciar mientras tanto, valdrá entonces la pena con creces. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y mi hermano, yo estoy seguro que estos hombres y mujeres que sienten esta atracción, que han tenido que renunciar tanto en este siglo XXI, que habrán tenido que luchar contra viento y marea, el Señor está con una sonrisa viéndote. El Señor está con una sonrisa viéndote. ¿Por qué? Porque tú has puesto, como mira ese autor ha puesto la relación sexual, el matrimonio, el vivir con alguien, claro que es bonito, claro que es deseable, claro que merece la pena. Pero ¿tú sabes lo que ve este autor? Que hay algo mucho más impresionante. Que hay algo mucho mejor. Y muchas veces intentamos decirle a la persona, no, es que esto no merece la pena. No es que esto no... Y nos centramos solo ¿qué? En la tentación. Nos centramos solo en la tentación. Y le decimos al creyente, tú di que no a la tentación. Tú di que no, tú mantente firme. Pero mi hermano, para mantenerte firme en la tentación, para decirle no a la tentación, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Quitar tu mirada de la tentación y mirar a Cristo. Y centrarte en Él y conocerlo más. Porque ¿sabes qué? Que cuanto más lo conozcas, más te vas a enamorar. Y te digo una cosa, cuanto más te enamores de Cristo, las tentaciones más huecas te van a parecer. Y a lo mejor habrá algún día donde tengas que luchar con esa tentación codo a codo, pero ¿sabes qué? Mira a Cristo. Mira a Cristo. Ahora, mi hermano, hemos hablado de las personas que sienten esa atracción, hemos hablado del celibato, hemos hablado de que el Señor tiene el poder para poder transformar también su vida. Pero claro, ¿y ahora? ¿Y nosotros? ¿Y nosotros, mi hermano? ¿Y la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia con respecto a este tema? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los creyentes, con este tipo de personas, con esta clase de personas que están luchando con esa tentación? ¿No tenemos nada que hacer? ¿Miramos a un lado? O lo típico, yo voy a estar orando por ti, mi hermano. Yo voy a orar por ti. Y a lo mejor, desgraciadamente, hay veces que ni oramos. Hay veces ya que ni oramos siquiera. Le decimos al hermano, sí, voy a orar por ti. Ni te acuerdas después de orar por el hermano. Mira lo que dice Primera de Corintios 12:12, porque me parece muy interesante. Dice, porque del mismo modo que el cuerpo es una unidad y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. Y he puesto este último punto, la iglesia como cuerpo de Cristo. Porque la iglesia, mi hermano, son las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos los que llevamos a cabo la voluntad de Dios aquí en la tierra.
Nosotros como iglesia somos esa embajada de Cristo que representa los valores y representa la persona de Cristo aquí en la tierra, mi hermano. Tenemos un papel fundamental aquí. Tenemos un papel vital, diría yo. Ahora, ¿qué papel tiene que formar la iglesia? ¿Qué papel tiene que tener la iglesia con este tipo de personas? Pues la primera es la unidad. La unidad. Porque como cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos. Y lo primero que tenemos que tener claro es que la iglesia es la familia espiritual. ¿Y sabéis qué? Que tenemos que romper mucho también muchas cosas que nos han metido en la cabeza esta cultura occidental, porque para la familia, para la cultura occidental, ¿tú sabes quién es? Tu padre, tu madre, tu hermano y tu hermana. En este mundo occidental, tu familia es tu marido, tu esposo o tu esposa y tus hijos. Esa es tu familia. Los demás, de puertas para afuera, ya no es tu familia. Entonces, mi hermano, si mantenemos este esquema del mundo occidental donde la familia es tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana o tu esposo, tu esposa, ¿qué hacemos con este tipo de personas que sienten atracción hacia personas del mismo sexo y que la vía que le estamos dando es la vía del celibato, la vía de no poder rehacer su vida amorosa con otra persona? Es decir, ¿qué hacemos con esas personas si la iglesia no actúa como familia? Mi hermano, que sí, que podemos orar por esas personas y está muy bien que oremos, pero que esa persona a veces no solo necesita oración, que necesita que quede contigo y tomarte un café, que necesita pasar la tarde del domingo contigo. No sé si me estáis entendiendo. Es decir, la unidad, el estar juntos. Pablo no tenía hijos, pero Pablo sentía, por ejemplo, que Timoteo era su hijo espiritual. Es decir, ¿qué relación amorosa? Es decir, ¿cuánto amor tendría que sentir Pablo por Timoteo para catalogarlo como hijo espiritual? Mi hermano y hermana, ¿por qué no adoptamos hijos espirituales? Entendedme. La iglesia está llamada a adoptar hijos e hijas espirituales. Porque hay personas que nos necesitan. Y claro que necesitan al Señor y claro que necesitan oración, pero que también necesitan esa vida en comunidad que tiene que darlo la iglesia. Pablo incluso tenía sentimientos paternales hacia las personas que formaban la iglesia de Tesalónica. Es decir, Pablo sabía vivir en comunidad. Sabía vivir en comunidad. Mira lo que dice de nuevo este autor en relación a este tema, a la familia de Cristo, a la familia del Señor. Dice, cuando la iglesia da una sensación de familia, puedo sobrellevar no poder tener nunca mi propia pareja e hijos. Cuando más me ha costado es cuando esta familia, la familia del Señor, no ha funcionado bien. Dice, los cristianos atraídos por su mismo sexo que más sufren de los que he conocido son los que pertenecen a iglesias que no han comprendido en absoluto y que ni siquiera tienen en cuenta a estos individuos. Mi hermano, son iglesias que no saben vivir en comunidad. Son iglesias que sí, tú tienes que vivir solo, tú tienes que vivir una vida de celibato, el Señor tiene una sonrisa, pero mi hermano, la iglesia tiene que actuar. La iglesia tiene que saber acoger a esos hermanos, vivir en comunidad, acogerlos. Y creo que tenemos trabajo, al menos hablo por la parte que me corresponde a mí. En Jerez tenemos mucho trabajo con este tema, de aprender a vivir en comunidad. Y lo segundo, y es el último punto, amor fraternal. Necesitamos amor fraternal. El amor, y lo vas a encontrar a lo largo de todas las Escrituras, debe ser una marca distintiva entre los cristianos. Es decir, el amor es lo que marca la diferencia
entre los cristianos. ¿Y sabes qué? Que una de las cualidades del amor es la paciencia. Es la paciencia. Y mira, el significado de la paciencia en la RAE tiene dos, ¿vale? La primera es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y la segunda es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Nos vamos a centrar en la segunda. La paciencia es la facultad de saber esperar algo, pero que tú deseas mucho. Mi hermano, nosotros ¿qué deseamos para este tipo de personas que sienten atracción hacia otra persona del mismo sexo? Pues podremos desear dos cosas, o que el Señor transforme ese deseo, o que esa persona se mantenga en victoria llevando una vida ¿qué? Célibe. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y si esa persona a lo largo de su trayectoria, a lo largo de su vida diaria, tropieza con ese pecado? ¿Y si esa persona que se siente atraído hacia otra persona del mismo sexo te llega mañana y te dice, Dani, anoche metí la pata? ¿Pero qué te ha pasado, Ezequiel? Anoche me lié con un tío. Y ahora a Dani se le ponen los ojos como los dibujos animados, desorbitados, me empieza a decir de todo, empieza a asombrarse que parece que ha escuchado. El amor, reflejado en la paciencia, tiene que reflejarse en que si la persona cae, en que si la persona tropieza en ese camino, mi hermano, yo tengo que tener amor hacia esa persona. Yo tengo que levantar a esa persona. Yo no puedo poner la cara ahora de 20 metros y decir, y yo no va la caliao. Y yo con esto no quiero ahora que el pecado tomarlo a la ligera y quitarle importancia o restarle importancia al pecado, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que muchas veces, mi hermano, abrimos el corazón a personas y la persona, nada más que con su cara ya, lo refleja todo, ¿eh? Y ya después empieza a hablar. Y parece que te está hablando los amigos de Job. ¿Os acordáis de la historia de los amigos de Job? Empiezan ahí. Muchas veces somos como los amigos de Job, ¿eh? Y hay veces que distinguimos pecados. Mi hermano, si hay una persona que está luchando con esa atracción, es posible que en su vida diaria, es posible que en su trayectoria pueda caer, pueda tropezar, pueda pecar en ese ámbito. Pero la Iglesia tiene que mostrar amor, la Iglesia tiene que mostrar esa paciencia. ¿Para qué? Para levantar a esa persona, para acompañar a esa persona. Como dice el último punto, ¿no? Dice, no frustrarnos si una persona lucha con una determinada tentación toda su vida. Muchas veces lo que queremos es que la persona se le quite la tentación, que ya no tenga que luchar más, que ya... Pero mi hermano, puede que haya personas, sobre todo con este tipo de lucha, de atracción hacia otras personas del mismo sexo, que puede que esté con esa lucha toda su vida. Y no tenemos que frustrarnos, sino todo lo contrario, tenemos que tratar con amor a este tipo de personas. Y mi hermano, tenemos una tarea. Tenemos mucha tarea, ¿eh? Porque la Iglesia estaría preparada, ¿estamos preparados? Porque a lo mejor la persona que siente atracción hacia una persona del mismo sexo escucha este taller y dice, yo estoy dispuesto, Ezequiel, o yo estoy dispuesta. Pero ahora la Iglesia está dispuesta y la Iglesia está preparada ahora para afrontar el compromiso que tenemos delante del Señor de ese amor, de esa paciencia, de esa unidad, de esa familia como la que tenemos que tener. Nosotros tendríamos, muchas veces yo me lo pregunto, ¿no? Yo tendría amistad con un chaval que viniera a la iglesia y que me diría, me gustan los hombres. O le haría un cerco. O ya me rayaría, me diría, es que le gusto, es que no sé cuánto. Tenemos mucho trabajo, ¿eh?
Y esto es solo el principio, ¿eh? No nos hemos metido en temas ya de transgénero, por ejemplo, que ya ahí, vamos, ya ahí sí que tenemos que trabajar. Si llegara aquí un hombre vestido de mujer, ¿qué pasa? ¿Cómo lo miraríamos? ¿Iríamos al cuello o le predicamos el evangelio primero? Tenemos una doble tarea. Tenemos una doble tarea. Primero, puede haber personas en las iglesias con este tipo de atracción, pero por otro lado hay personas que tienen mucho que dar a este tipo de personas que están luchando con esta tentación.